Managua fue bautizada en el año 1819 como Leal Villa de Managua por el rey de España, Fernando VII. En este especial te mostraremos cómo ha sido Managua en estos 200 años. ¡Acompáñanos en este gran recorrido! Se cumplen 200 años de historia en Managua. Y para conocer un poco de nuestros orígenes, hay que echar una mirada al pasado, para escudriñar sobre nuestros antecesores y cómo se fue forjando la identidad en nuestra capital. Managua, linda Managua, india bonita y serrana. Esta conocida composición musical recoge en sus estrofas la sencillez y belleza de Managua, la novia del Solotlán, cuyos orígenes son milenarios. Bueno, la Managua precolombina viene de más de 7.000 años. Recordemos la evidencia arqueológica de las huellas de Acahualinca, ¿verdad?, que es la presencia del hombre en Nicaragua, de las más antiguas, que data de 7.000 años aproximadamente. Entonces, obviamente Managua, como está con los lagos, las lagunas, era una zona muy apetecida para vivir, prosperar, sembrar. Aquí posiblemente se originó la parte de la cultura sedentaria, y el hombre nómada, ¿verdad?, que era cazador-recolector en el Paleoindio, se traslada a una sociedad ya sedentaria, agricultura, la cerámica, ¿ve? Entonces fue una zona muy rica. Su génesis se remonta en un pequeño poblado precolombino habitada por indígenas náhuatl chorotegas que migraron a Nicaragua desde la meseta central de México en busca de nuevas tierras por el hambre, la guerra y quizás las enfermedades, indican investigaciones del historiador Alejandro Dávila Bolaños. Los españoles conocieron Managua con la invasión del conquistador Francisco Hernández de Córdoba. El cronista Oviedo dijo que la conquista de Managua por los españoles fue cruenta, que el ataque a Managua fue repelido por 4.000 indios flecheros. En 1819, el rey Fernando VII le otorgó el título de Leal Villa de Managua. Después de que Nicaragua se independizara de la corona española, la villa fue elevada a ciudad en 1846 por la Asamblea Legislativa de ese entonces, pero fue hasta 1852 que se nombró como la sede del gobierno. Dicen los cronistas que Managua llegaba desde Matinari de Matiare hasta Tepetlapan, a Tipitapa. Y se dice que la Plaza de la Revolución, Plaza de la República antiguamente, era la plaza del cacique Tepetlapan, que fue el que estaba cuando el encuentro con los españoles. Y el cronista Oviedo dice que la ciudad era larga como una soga y que se extendía desde Managua actual hasta Tipitapa, cuyo cacique era el cacique de Managua. Desde sus orígenes, el lago Solotlán se convirtió en parte esencial de esta pequeña urbe precolombina para su subsistencia. Es que la ribera del lago era muy atractivo, ¿verdad? Tenían agua, tenían pesca, tenían agua para los cultivos, ¿verdad? Entonces, y una zona agradable, pues, porque no era ni muy frío ni muy caliente. Recordemos que esta zona del lago debe haber sido bosque en su ribera, ¿verdad? Entonces era más fresco que la temperatura que tenemos actualmente, que hemos despalado la ciudad, tenemos pavimento, tenemos concreto. Entonces debió haber sido un lugar paradisíaco realmente, ¿verdad? Del lago con su bosque. De alguna manera, pues, este pequeño pueblito de pescadores llegó a ser importante durante la época colonial, porque estaba a mitad del camino entre León y Granada, que eran las dos ciudades hegemónicas. Managua era un lugar de paso, de descanso, para que leoneses que iban rumbo a Granada o granadinos que iban
descansaran. Y había su pequeño comercio. La historia de Managua y su gente se ha hilvanado con sus expresiones culturales y tradiciones, tejiendo su identidad a lo largo de los años. Entonces, hablando ya de nuestro folclore, tenemos esa fiesta de Santo Domingo. Entonces, característico las vaquitas de Santo Domingo. Ese folclore representa a Managua. En nuestras comidas, posiblemente la Managua precolombina y posteriormente se continuó. Esta zona era de comerciantes. El managüense, el managua, managüita como nos dicen a veces, es comerciante. Managua está hecha no solamente de managuas, sino está hecha de toda Nicaragua. Aquí tenemos chirandeganos, leoneses, granadinos, masayas, caraceños, ribenses, segovianos, estilianos, inoteganos, matagalpinos, boaqueños, chontaleños y costa atlántica. Así que somos, digamos, una de las capitales integradas por toda Nicaragua. Uno de los hallazgos que comprueba la presencia de los primeros pobladores en Managua son las huellas de Acahualinca, un patrimonio cultural que data desde el año 1874. ¿Cómo lo descubrieron? Te lo contamos en el siguiente reportaje. Según historiadores, las huellas de Acahualinca fueron descubiertas por un grupo de obreros que buscaban piedra cantera en las costas del Solotlán en 1874. Las crónicas que relataban su descubrimiento refieren que estos obreros, mientras hacían sus excavaciones, en vez de piedras, encontraron unas raras pisadas cuyo origen no sabían explicarse. Una construcción estaba en su comienzo. Construcción, componiendo este cauce, las calles, aquellos años, 1874, imagínense. Estas huellas que tenemos hoy aquí a la vista, data su descubrimiento de finales del siglo XIX por un grupo de trabajadores. Ellos son los que la descubren, trabajadores de la cantera. Sacaban piedra cantera y de pronto encontraron que habían huellas humanas. El último grupo es ese grupo que va en el centro, que hemos llamado la senda trillada porque son entre 5 a 6 personas. Eso nos da una idea pues de que sí se trata de un movimiento de población que va buscando y bordeando el lago, posiblemente buscando evitar pues que ya paró la erupción y ellos tienen que salir a un lugar más seguro. El Departamento de Criminalística y la Policía Nacional hizo un levantamiento de las huellas y habla de un grupo, en ese momento hablaba de un grupo de 13 personas, hablan de una edad aproximada entre 1.40 y 1.50 de estatura. Al haber encontrado estas huellas, esta evidencia arqueológica, de lo más importante que se pudo encontrar para la historia, para entender el hombre primitivo o el ser humano primitivo en estas tierras. La importancia que tiene a nivel, por lo menos regional, 6.000 años antes de Cristo aproximadamente, por lo tanto, el ser humano paleolítico. Existen varias hipótesis sobre esas pisadas que exhiben una evidencia de la presencia del hombre en Nicaragua y América. La huella de Acahualinca en ese entonces, 1941, era el máximo descubrimiento. Y entonces miraban que habían hombres descalzos. Eso es interesante porque nos da a entrever que algunos seres vivos existieron en algún tiempo y otros no. Entonces bisontes, venados, ese tipo de fauna que hoy por hoy no la podemos encontrar tan fácilmente. Y ver cómo era nos hace tener un imaginario de la Managua de aquel entonces. Según el doctor Alejandro Dávila Bolaños, Acahualinca es un nombre náhuatl y significa lugar de los girasoles. ¿Pero qué significa para los managuas este lugar histórico? Para la historia de Managua, las huellas de Acahualinca significan los primeros pasos de los primeros pobladores de Managua. Para Nicaragua es un orgullo
que Managua, la capital, tiene estas huellas que en muchas partes del mundo. El valor significativo que tiene es la memoria. La memoria en el ser humano es tan importante como lo es comer, como lo es cualquier necesidad fisiológica, porque es la base de su identidad, es el poder tener una imagen de qué fue, cómo fue, qué es lo que vivió su antepasado. Porque son parte de la identidad nacional, de que nosotros fuimos, somos y pertenecimos a esta tierra mucho antes de la conquista de los españoles. El hallazgo de las huellas de Acahualinca no podía quedar en papeles. Por ello, en 1953 se fundó el Museo Sitio Huellas de Acahualinca, situado al noroeste de Managua, dentro del barrio Acahualinca. En 1953, una científica, se puede decir, una estudiosa de nuestras raíces, de nuestros orígenes, Leonor Martínez de Rocha. Doña Leonor Martínez fundó lo que sería el Museo de Sitio Huellas de Acahualinca. En el año 2015, una tragedia llegó a este sitio. Las intensas lluvias provocaron el colapso de un muro entre 12 y 14 metros de largo sobre una de las fosas donde se encuentran las huellas. Para atender la crisis de este patrimonio cultural, se invirtió 500.000 córdobas. Aplicaron como estrategia principal de la metodología de investigación montar cuadrículas de 2 por 2 metros cuadrados. Esos 2 metros cuadrados se iban a ir excavando cada 20 centímetros e ir documentando con exactitud todas las evidencias y rasgos arqueológicos que aparecieran. Las huellas de Acahualinca son un patrimonio cultural que data la historia de los primeros pobladores de Managua. Por ello, las autoridades municipales realizan esfuerzos para continuar preservándolo. Ya se planificó un presupuesto de 1.200.000 córdobas para las huellas de Acahualinca cada año. O sea, son cada año 1.200.000, porque aquí los gastos ahorita no son tanto en infraestructura, sino que son gastos sobre todo en método de investigación científica. No cabe duda que este sitio histórico es un tesoro no solo para los habitantes de Managua, sino para toda Nicaragua. Desde entonces, Managua ha sufrido de grandes cambios, avances y desarrollos, pero sobre todo grandes retos. El 24 de marzo de 1819, Managua, que en ese entonces era un poblado, recibió una real cédula que le otorgó los derechos de gozar privilegios, tales como poseer preeminencias de ayuntamiento según registros históricos. Leal Villa de Santiago de Managua, ese fue el primer nombre de la capital otorgado por el rey Fernando VII de España. El título se entregó porque Managua fue una de las ciudades de Nicaragua leal al Reino de España en el tiempo de la colonia. Pero es un título muy importante porque le dio una categoría a Managua. Pasó de ser un pueblo a ser una villa. Posteriormente, en el 37 fue ciudad y en 1852 fue elevada a capital. Sus primeros habitantes, según registros históricos, serán migrantes del norte y sur, mismos que realizarían las primeras construcciones en la riviera del lago de Managua. Tras ser declarada como capital por don Fulgencio Vega en 1852, aparecieron los primeros edificios, entre ellos un cabildo municipal y una biblioteca dentro del Palacio Nacional. Que cuando llegaron los españoles, Managua ya existía. Managua era un poblado como una franja de un caserío, una franja que hacía un caserío con diversas plazas a la orilla del lago, que venía desde Tipitapa hasta la península de Chiltepe. Entonces, pero era el asentamiento indígena, no era una ciudad.
La capital, una ciudad apocalíptica que ha sido azotada por 2 fuertes terremotos en su historia. El primero destruiría los principales edificios públicos y dejaría en ruina la Catedral de Santiago de Managua en 1931. La historia se repetiría en 1972, demoliendo las construcciones más significativas de la Novia del Solotlán. Que destruyó muchos de los edificios en los cuales eran bastante nuevos, como la Corte Suprema de Justicia, donde hoy es el Instituto de Medicina Legal. Ahí ha existido un edificio muy bonito. El edificio de seguros por Tizcapa, que también se cayó, por donde quedaba el banco de sangre. Parte del edificio donde funcionó mucho tiempo la Casa de Gobierno, que era el Banco Central. Hasta 1931 las casas y edificios se construirían de tal manera que vieran hacia el lago de Managua, pero fue cambiando la estructura de organización y construcción en la capital, lo que incidió en el transporte y vías públicas. Tenía como ejes principales un eje norte-sur, que era la avenida Roosevelt, y un eje este-oeste, que era la calle 15 de septiembre. Construyeron nuevas vías. Una vía que resultó muy importante es la que se conoce como la pista media de circunvalación o bypass, ¿no? Entre avenidas, monumentos y calles, los más adultos recordarán el famosísimo Parque de Candelaria que quedaba de camino hacia Plaza La República. Lo mismo te daba caminar desde el Hotel Central, el Hotel Managua, sobre la avenida Roosevelt subiendo, pasando por Carlos Cardenal, un edificio muy conocido, hasta llegar inclusive hasta la Academia Militar. Bueno, pasabas por el Colegio Pedagógico, por Novedades, por el Banco Nacional, donde hoy es el edificio de la Asamblea Nacional, no el de 20 pisos. Las vías eran generalmente calles para 2 carriles, eran unas vías estrechas. Ya se comenzaba a ver algunas nuevas vías con mayor capacidad, pero realmente estaban de acordes con el volumen de tránsito que en ese momento existía. Los gobiernos de Somoza García y Anastasio Somoza impulsarían construcciones importantes para la capital, como el Palacio de las Comunicaciones en 1950, que fue un centro neurológico también, el Teatro Nacional Rubén Darío en 1969 y el Aeropuerto Internacional Las Mercedes en 1968, actual Aeropuerto Augusto C. Sandino. Por supuesto, mi mujer. Una de las infraestructuras insignias de la capital es la Catedral Vieja, ubicada en la parte histórica de Managua. Una construcción que, además de soportar 2 fuertes terremotos, ha sido escenario de hechos históricos. Pero, ¿qué representa este templo para los managuas? Veámoslo en el siguiente reportaje. La Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, mejor conocida como la antigua Catedral de Managua, es un edificio de estilo neoclásico. Esta fue dañada con el terremoto del 23 de diciembre de 1972, restaurada el 8 de julio del 2014. En el sitio donde está construida la antigua Catedral de Managua, era el sitio también de la primera parroquia, una parroquia pequeña, como podía ser la parroquia de cualquiera de nuestros pueblos. Es el momento cuando Managua es erigida como arquidiócesis y el arzobispo, ya teniendo su sede en Managua, construye la catedral
metropolitana, que ya no va a ser en Guatemala como antes, sino que ahora va a ser en Managua. El edificio posee diseños arquitectónicos victorianos con réplicas europeas de estilo renacentista. Sus torres están consagradas, la norte a San Pedro y la sur a San Pablo, el frente central al Salvador del mundo. En la parte exterior de la catedral están las estatuas tamaño natural hechas en yeso por el escultor Jorge Navas Cordonero. Las 4 esferas del reloj de la torre de San Pablo quedaron marcando la hora del primer sismo. La Catedral de Managua es una de las grandes obras de un santo arzobispo que tuvimos nosotros, que es José Antonio Lescano. Monseñor Lescano trabajó por hacer una catedral moderna, construida ya con hierro, con materiales modernos. Cuando se dio el terremoto de 1931, estaba construido ya todo lo que es, digamos, el entramado, el esqueleto de todo el armazón de hierro, y la resistió muy bien. En el caso del terremoto de Managua, sufrió daños más serios. Fue hasta 1995 que se inició el proyecto de restauración con la limpieza del templo. Nos quedamos sin catedral desde el 72 hasta el 90 y cuánto, hasta el 90 más o menos, por ahí, que ya se hace la catedral nueva. Entonces son cosas que no destruyen la fe, porque la fe va más allá de los edificios sagrados y todo, pero definitivamente que fue un golpe duro, porque dejamos de tener algo que ayuda mucho en la evangelización, que es ese lugar que representa la sede, la cátedra, ¿verdad? Catedral viene de silla en griego. Esta catedral, que sufrió la embestida de 3 terremotos en 1931, 1972 y 2014, cuya armazón quedó ilesa, fue y es aún el orgullo de pobladores de la capital, siendo un patrimonio cultural, constituyendo un hermoso signo distintivo de la ciudad. Gracias por seguirnos acompañando en este especial en celebración el Bicentenario de Managua. Y es que nuestra capital se encuentra llena de mitos, leyendas y personajes. Todo esto ha sobrevivido gracias a las herencias familiares y a la promoción cultural que se realiza para que las nuevas generaciones conozcan de nuestra cultura capitalina. En el siguiente reportaje te mostraremos algunos testimonios sobre mitos de nuestra capital. ¡Veámoslo! En 1846 no había en la nueva ciudad de Santiago de Managua ni un solo médico, ni se conocían el nombre de las enfermedades. Cada quien se curaba solo, siguiendo el consejo de los viejos o de algún curandero. Tampoco había moneda nacional en estos tiempos. Sin embargo, algo unía a sus barrios. Eran los relatos de los abuelos y abuelas en las noches sobre diferentes acontecimientos espeluznantes que le había ocurrido a algún ciudadano al ocultarse el sol. Tiempo, pues cuando tenía como tal vez 9 o 10 años, todavía recuerdo que la mona
la escuchábamos como a eso de las 12, 1 de la madrugada, o tal vez 2 de la madrugada, llorando. La mona mica, que es una mona que asusta a la gente y que además es una mujer, ¿verdad?, que se escapa en las noches, convertida en mona y anda asustando a la gente. Pero es la mujer de un campesino. Para capturar a la mona, a la mica mona, es necesario rezar la oración del puro, que es con un puro se rezaba el Padre Nuestro al revés. Y entonces lograbas hacer y le echabas sal a un círculo y entonces la mona quedaba atrapada y la mujer desesperada le hablaba al que la atrapaba que la liberara y a que le pedía una condición y esta mujer daba la condición. Y en Managua también existía la leyenda, y eso se decía en Monseñor Lescano, de la mona bruja, de la Llorona y la Cegua. Ahora, con la Llorona y la Cegua son dos leyendas de amor, espantos. La Cegua es la que se burla de los hombres vagos. Y así dicen que salía en Monseñor Lescano. Porque el hombre vago que andaba en la noche le salía de cegua y lo dejaba jugar de cegua. Se burlaba de él. Y la Llorona es el espanto, el espíritu que sale a llorar por un hombre que le engañó. La carreta náhuatl, que en los barrios como Cristo del Rosario, como Acahualinca, que dicen que ahí salían, eso que dicen que ahí salían, pues habría que verlo. En la ciudad de Managua, al igual que en otros departamentos del país y regiones aledañas, han forjado historias, cuentos y relatos místicos que hacen referencia a la tradición indígena ancestral de la región. Nicaragua tiene una cultura bastante extensa por su origen aborigen. Mesoamérica, toda Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala incluso tienen las mismas leyendas prácticamente que nosotros. Por eso tenemos la Llorona de acá de Nicaragua, la Llorona en El Salvador, la Llorona en México, porque nuestra cultura es una cultura mesoamericana. Managua también cuenta con sus propias leyendas. Las leyendas en Managua están, puedo decir, circunscritas, pues están alrededor de las lagunas. La laguna de Giloá, la laguna de Tizcapa, el lago, Nejapa, Azozosca. Hay personajes míticos. Por ejemplo, la laguna de Giloá se dice que es una mujer que la creó con las lágrimas de la mujer. Y que en el fondo, en la cordillera, miras una mujer acostada. Y a veces es cierto, se mira al fondo de la laguna en Giloá una mujer acostada. En la laguna de Nejapa, por ejemplo, existía la leyenda del lagarto dorado. Se decía que habían lagartos de oro en la laguna de Nejapa. Hasta que un embajador de un país extranjero, a finales del siglo XIX, decidió bajar y ver si era verdad que encontraba su lagartito de oro. Y descubre que lo que hace que brillen los lagartos, que parecieran dorados, o sea, la gente decía de dorado es de oro, pero no era eso, es el azufre. Porque la laguna de Nejapa tiene alto nivel de azufre que le dan su valor medicinal. Hubo una laguna que se la robaron los duendes, dice. Y es Ticomo. Si usted va a Ticomo no hay nada ya. Ahí creo que había unos campos de golf. Ahí no hay nada ya. Esa laguna los duendes se la robaron. Son parte de las leyendas de Managua. Dentro de la laguna de Tizcapa, la misma de la princesa, hay una serpiente, o había una serpiente, ¿verdad? Antes de que se anegara de lodo la laguna de Tizcapa, la cual cuando los bañistas nadaban en Semana Santa se ahogaban, ¿verdad? Porque el que nadaba en Semana Santa, un Viernes Santo, se ahogaba. No podías nadar en Viernes Santo. Se ahogaba y entonces la serpiente los tenía con ella allá abajo, atrapados. Y cómo no mencionar sus personajes pintorescos, esos que marcaron la historia y que ahora se atesoran en los corazones de los managuas. Personajes conocidos, te puedo decir, Peyeyeque, que creo que se llamaba Domingo Martínez, trabajaba en el distrito, un hombre que barría las calles, cayó preso y lo mandaron de castigo a barrer las calles y él se puso a reír, porque él era barredor y de castigo lo mandan a barrer. Entonces él decía que ese era su fuente y nació una canción que se llama La Mangueya Peyeyeque. Hay un loco popular que trabaja con la escoba, cuando quiere vacilar una manguera se roba
tiene bigote de gato y carga una clava al frente. Su deleite a cada rato es insultar a la gente. Se lo lleva la policía y lo meten al taburete. Cuando le dan una escoba, él dice que ese es su fuerte. Ese es parte de un personaje. Otro personaje es una mujer que le decían Santos Lucero, que andaba en el mercado San Miguel, en el mercado central, con su guitarra y andaba cantando, le pagaban. Lolita Soriano, Lola Soriano, viuda de Guerrero, es un personaje emblemático, aquella mujer que se dedicó a promover a los artistas, que fue una ministra de Cultura sin cartera, es decir, nunca tuvo un cargo público y siempre estuvo en su casa dispuesta a ayudar a los artistas para que se promovieran, los pintores, los bailarines. Doña Chepita Toledo de Aguirre, que no es de Managua originaria, pero aquí en Managua ella se instala, funda la escuela de mujeres, ya, de la normal de mujeres, y entonces le da un gran aporte a Managua a través de su historia, porque hace que las mujeres eleven sus niveles académicos. Otro en el área de la música, el gran compositor Víctor M. Leiva, primero en grabar un disco en Nicaragua, es decir, el primer nicaragüense que graba un disco. Aún nos quedan muchos personajes por mencionar y que llenan de orgullo a los capitalinos. El deseo de los historiadores y personas de la tercera edad es que las anécdotas de esos protagonistas, leyendas y mitos sigan prevaleciendo en la vida de cada uno de los ciudadanos al pasar los años. Una de las tradiciones más populares de Managua se celebra desde el 1 hasta el 10 de agosto. Así es, estamos hablando de Santo Domingo de Guzmán, el patrono de los capitalinos. El patrono de Managua en el santoral católico es Santiago Apóstol, pero a partir de 1893 fue sustituido en el corazón de los capitalinos por Santo Domingo de Guzmán. ¿Quién iba a pensar que el desplazamiento del apóstol de Jesús tuvo tintes políticos? Pues a pesar que la revolución liberal de José Santos Zelaya triunfó el 11 de julio, fue un 25 de ese mismo mes que entraron a la capital, día en que festejaban esta fiesta, por lo que ellos atribuyeron su victoria a Santiago Apóstol. Y Zelaya, aunque era un liberal anticlerical, formado en Europa, en Francia, en la cuna del liberalismo anticlerical, pues no va a desaprovechar la oportunidad. Es un político, en primer lugar es un político y sabe que esta fiesta tiene mucho raigambre popular. El obispo le fue quitando importancia a la celebración de Santiago y es ahí donde empieza a fortalecerse más la otra fiesta que ya estaba, que era la fiesta de Santo Domingo. La fiesta de Santo Domingo se celebraba en varios barrios, o mejor que barrios, en familia. La diminuta pero milagrosa imagen de Santo Domingo de Guzmán fue encontrada en las sierritas de Managua en julio de 1885 por el campesino y leñador Vicente Aburto. Un obispo que vino de Guatemala y que trajo consigo esa imagen, y esas imágenes llegan hasta aquí precisamente producto de un momento de confrontación en la época de la independencia de los pueblos centroamericanos, y una de las entradas a Managua era precisamente en esta área de la sierra, y ahí es donde la providencia hace que esta pequeña imagen años más tarde sea encontrada por este campesino. Entonces, nuestras fiestas siempre han tenido ese componente, nuestras fiestas religiosas. Está el componente litúrgico, está el componente de la fe, donde el devoto puede pagar sus promesas. La Madre de Dios, la Virgen María, le enseñó a Domingo de Guzmán a rezar el rosario en 1208 y le pidió que lo utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la iglesia y convertir a los paganos. Por lo que el jolgorio que causa su fiesta en Managua no solo es atribuido a las creencias y tradiciones indígenas, sino también a su apego a los que necesitan encontrarse con Dios.
Yo pienso que el trabajo de evangelización debe hacerse a través de las cofradías, de las hermandades, que son aquellos que se encargan de promover la devoción. Primero, es más llamativo el que hace bulla, el que hace el relajo. Es mucho más silencioso, pero auténtica la fe de aquel que baila, que paga una promesa, que pide una gracia. Con esta festividad han nacido los promesantes y tradicionalistas. Tal fue el caso del fallecido Lisímaco Chávez, quien en 1961 se robó a la imagen de Santo Domingo, oponiéndose así al decreto de la iglesia, que había decidido descontinuar la tradición de las procesiones entre Las Sierritas y Managua. Sin embargo, ahora esta procesión continúa. Muchas personas dicen que fue robo, otras personas fue secuestro, pero la desobediencia la comete porque al verse el pueblo que lloraba en hombros, que estaban llorando, que ya Santo Domingo no tenía su fiesta, que ya Santo Domingo iba a ser paz y más que nada más que lo iban a dejar al olvido, entonces él decidió a las 5 de la mañana cometer la desobediencia, que lo lleva como tradicionalista ahora ya, porque cualquiera puede ser tradicionalista. En este transcurso de la devoción han habido algunas dificultades o incomprensiones, tanto de la piedad de nuestra gente como de las autoridades de la iglesia, y por eso es que se han generado algunas dificultades. Es famoso en las décadas del siglo pasado el conflicto con el famoso tradicionalista Lisímaco Chávez, ¿verdad? Pues que es un poco el sentir popular de que las fiestas tienen que darse. Actualmente cada agosto, en específico los días 1 y 10 del mes, varios segmentos de avenidas principales de Managua se inundan de gente que celebra las fiestas de Minguito, a como la gente le ha llamado con profundo cariño. La procesión se inunda de decenas de católicos que cumplen promesas por favores recibidos. Managua es sabor, es delicia y gastronomía. A través de los platos típicos que ofrece la ciudad, platillos que se pueden degustar y enamoran el paladar. ¿Qué gastronomía ofrece Managua? Veámoslo. El arte culinario nicaragüense se remonta desde tiempos precolombinos, durante la conquista y colonia española. La unión de dos razas y dos culturas dio como resultado un menú criollo peculiar, creativo y variado, en el que se usan ingredientes interesantes y del que forman parte desde sopas, carnes, postres y la distinguida fritanga. Managua tiene un fenómeno gastronómico bien interesante. Al ser la capital de la nación, pues tenemos muchas comunidades, muchas personas que vienen de diferentes ciudades para acá a buscar mejores oportunidades laborales o mejores oportunidades comerciales. Esas personas traen su propia identidad gastronómica. Por ejemplo, en Managua podemos encontrar un excelente rondón, tan bueno como el que podemos encontrar en la costa atlántica. Podemos encontrar los pocicles chinandeganos, también lo encontramos acá. Acá se llaman helados, en mi pueblo se llaman chupetas, por ejemplo, pero todo eso lo encontramos acá. Rosquillas somoteña, podemos encontrar montuca, nacatamales de papa, una serie de identidades gastronómicas de cada región que también están presentes acá. ¿Quién no ha probado una excelente sopa de mondongo acá en Managua? No solamente en Mazatepe. En Managua se acerca la noche y el olor a carne asada comienza a salir. Las brasas de los locales se encienden, las mesas arregladas y las familias comienzan a llegar. Esta es una escena típica en la capital que a través de la historia se ha ido incrementando como un negocio rentable, pues no hay quien se resista de vez en cuando al deleite de la musa de músicos, la fritanga. Esto nace en los años 30 realmente y comienza a darse ese concepto de venderse asados y en el departamento de Managua, porque Managua estaba comenzando a tener un auge económico en esos años. Antes del terremoto, realmente uno de los asados que muy popularmente lo recuerdan mi mamá, mis abuelos, bisabuelos, es el famoso asado del Gran Hotel.
Ellos fueron una de las partes, las pioneras de Managua realmente, cuando Managua tenía un auge que estaba creciendo y la vida nocturna estaba en su mejor auge. La base fundamental y distinguida de la gastronomía nicaragüense desde sus orígenes ha sido el maíz. Su amplio uso y derivaciones constituyen a la herencia culinaria legada por las antiguas culturas indígenas existentes en la zona. Esto explica la famosa frase hijos del maíz. Como hijos del maíz siempre he estado predominando la fritanga. Te voy actualmente a encontrar los refrescos como la chicha. Te venden el pinol o el pinolillo. Además, para lo que es alimento, los famosos tacos. Los tacos rellenos de carne, fritos. ¿Sabían ustedes que Nicaragua es uno de los únicos países en Centroamérica que tenemos dentro de nuestra gastronomía el taco frito? Además, como el asiático, pues que todo el mundo conoce. El taco frito solo en Nicaragua lo llegas a encontrar y es a base de una tortilla palmeada que tal vez nos quedó del día siguiente y le damos reutilidad. Tenemos una variedad, mejor dicho, tenemos un abanico de opciones en todos los managuas y los nicaragüenses de nuestra gastronomía y que ha predominado. El exquisito y reconocido gallo pinto se come en todos los hogares y comedores nicaragüenses y es tomado como un símbolo nacional en conjunto a la amplia variedad de comidas típicas según la zona de la nación. Es sin duda alguna un deleite para el paladar de quien desee degustar de nuestros platos. Dame tu amor fritanguero. Gracias por continuar en este especial de Bicentenario de Managua. Y hablando de la productividad de esta, la actividad económica de Managua es la actividad industrial, basada en la manufactura de productos terminados, ya sea para el consumo interno o de exportación. Por eso Managua es considerada el centro de economía nicaragüense y de inversiones. En 1819, Managua es bautizada bajo el nombre Leal Villa Managua, luego elevada a ciudad en 1846 y declarada capital de la nación en 1852. Desde entonces siguió desarrollándose hasta construir una economía basada en el comercio y la industria. Una de las primeras actividades era un centro de comercialización de pequeños productos agrícolas, ¿verdad? Y prueba de ello es el mercado oriental, cuando los campesinos que producían o tenían huertos acá en las sierras de Managua bajaban a comercializar sus productos. Desde hace 50, 60 años, ¿verdad? La capital, ¿verdad?, se ha venido desarrollando por eso, pero también hubo mucha migración del campo a la ciudad, a la capital, ¿verdad? Como en toda capital, ¿verdad?, donde viene creciendo. Entonces eso también acentuó mucho el comercio, ¿verdad? Entonces se abrieron más mercados. Por años, la capital ha sido el principal centro comercial de Nicaragua para los rubros del café, el algodón y otros cultivos. Entonces los productores entraban, digamos, al mercado y casi siempre ha habido, digamos, los canales de lo que nosotros le decimos de distribución, que después pasa, digamos, a lo que son las pulperías, que nosotros podemos llamarle de detallista. Ya había un comercio interesante, sobre todo en las zonas de Managua, en los mercados de Managua, donde la mayor parte de la gente de las zonas rurales venían y traían su comercio, sus productos, a comercializarlos en Managua. Managua, por ser el centro de la economía, es la ciudad que tiene más centros comerciales, mercados tradicionales y supermercados, además de tener las principales sedes centrales de las compañías nacionales y multinacionales más grandes. En la parte, digamos, industrial, se desarrolló a través de la carretera norte por muchos años.
ya desde hace 10, 15 años se vino tratando de hacer, digamos, un corredor industrial del sector de Tipitapa hacia lo que es, digamos, Masaya. Managua es la mayor empleadora de Nicaragua, con más del 30% del total de los ocupados del país. Y para dar un ejemplo, solo las empresas de zonas francas que operan en la ciudad generan más de 60.000 empleos directos y 100.000 indirectos. Y desde hace más de 20 años se ha venido convirtiendo en un cinturón metropolitano, de tal manera de que ahora nosotros miramos un nivel de dependencia de algunos municipios, de Carazo, de Masaya, de Granada, ¿verdad? Y de la parte de Tipitapa. La economía de la capital también está apoyada por la industria hotelera. Los turistas internacionales han visto en Managua el lugar propicio para vivir. Poco a poco fue cambiando su imagen, su cara, y fue convirtiéndose en una ciudad más agradable para el turista. Se desarrolló todo lo que es hoy en día el Salvador Allende, ¿verdad? Como un lugar que nos pone de frente a disfrutar, digamos, la belleza de nuestro lago. La verdad es que Managua es una ciudad que muchos en el mundo envidiarían, porque con las bellezas y los atractivos que tiene a su alrededor, hace mucho que debería haber sido un destino turístico importante. Quien habita en Managua conoce uno de los centros de compras más populares de la capital y considerado el más grande de Centroamérica. Así es, estamos hablando del Mercado Oriental, el músculo comercial en la economía nicaragüense. Fue en el año de 1931 que surge el Oriental en nuestra capital, Managua, como un pequeño tiangue de venta de verduras, y era conocido en esa época como el Patión, por ser un acopio donde se surtía el Mercado Central y San Miguel. Su ampliación a través de los años permitió que ese centro de compras se estableciera sobre dos grandes galerones en el sector del edificio de la Azucarera, y que fue inaugurado por el ingeniero Luis Somoza de Baile en 1950. De verdad, en estos lugares de aquí tenía accesible de que entraban hasta los camiones. Hoy ya no se puede, porque han abarcado bastante los tramos. Si es al lado de la Azucarera, ahí también entraban los vehículos, y hoy tampoco no se puede. Y si miramos aquí al lado del Gancho de Camino, ya es algo también imposible también para los vehículos que puedan pasar, porque la gente se ha tomado ya más que todo las calles. Ya en 1972, año en que Managua es afectada por un potente terremoto, este mercado empieza a expandirse como una opción para sobrevivir, y el comercio fue una de las mejores alternativas para los managuas. Porque fíjate que si vos te venís desde prácticamente desde Ciudad Jardín, y ya llegamos casi a la iglesia de Santo Domingo, hermano. Claro que sí, mi hermano. Ha tenido un crecimiento y un desarrollo tremendo, hermano. Porque yo todavía me acuerdo para el 79, eran 2 manzanitas de terreno lo que había, era poco. No había acceso a carretillas ni nada de eso. Había como nomás unos 5 carretones nomás en ese mercado, yo recuerdo. Y la gente cargaba a la cabeza, hacia la cabeza, y había acceso. Al Mercado Oriental se le intentó cambiar su nombre al de Ernesto Che Guevara, pero nadie asumió ese cambio. Hoy considerado el centro de compras más grande de Centroamérica, tiene una extensión aproximadamente de unas 140 manzanas de terreno y que crece aceleradamente de forma informal, donde unos 15.000 comerciantes dinamizan esta zona con sus tramos. Me ha ayudado porque es mi forma de trabajo, mi recurso de trabajo. Y cada día es una lucha porque todos los días no es igual. Un día es buena la venta, otros días no. Entonces es una lucha de cada día.
Además de terremotos, este mercado ha sido escenario de numerosos incendios provocado por conexiones ilegales que ha dejado sin su patrimonio económico a muchos comerciantes. Para los comerciantes del mercado oriental todos los días son buenos, ya que reciben unas 80,000 personas y en las mejores temporadas del año al día mueven más de 6 millones de córdobas. Con sus 200 años, Managua ha destacado en materia deportiva, con sus impresionantes historias de campeonatos mundiales realizados en la capital, así como también el boxeo y hazañas de fútbol. Con 200 años de historia, Managua también nos presenta una diversidad en el deporte, que abarca entre campeonatos mundiales de béisbol, grandes boxeadores que han marcado un legado y extraordinarias proezas futbolísticas. El béisbol es sin duda el deporte rey de los nicaragüenses, contando con 100 años de vigencia en nuestro país, con un origen en la costa atlántica que luego se trasladó hasta la capital. El origen del béisbol en Nicaragua está documentado y se sabe, y no hay discusión, que tuvo lugar en la costa atlántica, ¿no? A finales del siglo XIX. Pero justo en paralelo, o casi unos años más tarde, un grupo de estudiantes de Granada y Managua, hijos de familias prominentes que estudiaban en Estados Unidos, vinieron a Nicaragua pues con la intención de practicar, de jugar el béisbol. Pero lo hacían en una forma, llamémosle, entre ellos, como que si fuera un club muy privado. Pero el béisbol también empezó a jugarse en las calles. Hubo un momento en el cual la alcaldía de Managua prácticamente prohibió de que se jugara béisbol porque la chavalada andaba tendida en las calles jugando, boleándose, lo que fuera. Eso, digamos, fue el inicio de lo que es la difusión del béisbol en Managua. Un cambio significativo se da en el béisbol en Managua a partir de la fecha de 1956, cuando se inaugura la pelota profesional nacional. Se da el cambio del béisbol en Nicaragua con la llegada del béisbol profesional. ¿Qué pasa con la llegada del béisbol profesional? Los aficionados comienzan a ver peloteros, jugadores de un rendimiento extraordinario. Comienzan a presenciar jugadores que conectan unos batazos que los nicaragüenses no los conectaban. Quizás porque ya, como te decía, los peloteros de Nicaragua se estaban poniendo viejos y quizás la fuerza ya les restaban para eso. Y los jóvenes todavía no tenían la fuerza necesaria para conectar esos batazos. Managua ha sido sede de importantes eventos deportivos como los campeonatos mundiales de béisbol amateur de 1948, 50, 1972 y 1994, además de la formación de equipos populares como los Indios del Bóer y el 5 Estrellas. Cuando ese estadio se inaugura con la Serie Mundial del 48, Nicaragua ya cambia de imagen. Tanto es así que le otorgan la sede del Campeonato Mundial de 50. En 49 no hubo, ¿no? En 50. Porque ya Nicaragua tiene, al igual que Cuba, con el estadio latinoamericano de ahora, que era el Estadio del Cerdo, inaugurado en 1946, al igual que el estadio 11 de noviembre, que se inauguró para la 9ª Serie Mundial en Barranquilla, en 47. No había otro estadio moderno, pues, en el área del Caribe. Para mí esa es la importancia del año 48 como tal. Y desde luego, pues, ser sede por primera vez en la historia de Nicaragua de un campeonato mundial. A eso hay que agregarle la de 50,
El de 72 que me mencionaste fue tal vez el mejor montado. La capital de nuestro país ha formado también a campeones mundiales en boxeo, como el ícono Alexis Argüello, el flaco explosivo, ganador de 3 coronas mundiales, oriundo del barrio Monseñor Lescano. En la división de las 126 libras tiene nuevo campeón mundial, Alexis Argüello de Nicaragua. Del municipio de Ciudad Sandino surgió el búfalo Rosendo Álvarez, que ganó 2 campeonatos mundiales, defendiendo su corona de las 105 libras en Managua ante Kermín Guardia el 30 de marzo de 1996 en el antiguo Estadio Nacional de Béisbol. La última gran gloria del boxeo capitalino es el 4 veces monarca mundial Román Chocolatito González, que llegó a ser el mejor boxeador libra por libra del mundo, forjado en el gimnasio Roger de Chon del barrio San Judas y oriundo del barrio La Esperanza. El fútbol también ha vivido momentos gloriosos que se dieron como sede en la capital, con la remontada histórica de la selección azul y blanco ante Haití, 3-0, con estadio lleno que deleitó a los aficionados al balompié nacional para clasificar a Copa Oro. En fin, Managua está llena de diversidad deportiva. A lo largo de los años, las hazañas de los atletas sobrepasan la barrera del tiempo. Hoy, con nuevos estadios y recintos deportivos para albergar cualquier justa internacional. Managua, linda Managua. Managua, siempre deportiva. El equipo por excelencia de Managua son los Indios del Bóer, con 114 años de historia. Dentro del terreno todavía se viven las victorias, las derrotas y las grandes jugadas que han portado la camisa de la tribu. Veamos el siguiente reportaje del Bóer, un símbolo de deporte de Managua. Managua, la novia del Solotlán, cumple 200 años de existencia, de los cuales el equipo de béisbol Indios del Bóer ha estado presente en 114 años de historia en el deporte rey de todos los nicaragüenses. Las victorias y grandes hazañas del equipo mimado de la capital viven en las memorias de los miles de fanáticos que a lo largo del tiempo han visto a los indios convertirse en un símbolo del deporte en Managua. El equipo con más historia del país. El Bóer existe desde el año 1905. En 1905 lo fundó, dicho sea, un funcionario aquí de la Embajada Americana, con otros nicaragüenses que eran amantes del béisbol y tenían una coincidencia, que ellos admiraban la lucha de resistencia que hacían los Boers. Los Boers eran los colonos holandeses que estaban en la zona de Australia, Nueva Zelanda, África, y que enfrentaron después la invasión inglesa. Entonces la resistencia de los colonos defendiendo la acogida que habían hallado en esos terrenos, pues la hacían los Boers, que significaban campesinos y colonos. Los fundadores son Carter Donaldson, es el cónsul de Estados Unidos aquí, que él lo hizo también con Francisco Rodríguez Caparro de Nicaragua y un hijo de él. Ya en el caso específico de Managua, el equipo principal que surge es el Bóer. Hay una serie de disensiones internas y se forma el Managua. Pero no hay otro equipo pues que sea más popular en esa época pretérita y más para acá que el Bóer. El Bóer pues digamos llega a un punto tal que es como el símbolo pues de Managua en ese aspecto. El
El Boer está ligado a la vida de los managuas, plasmando la identidad deportiva de sus habitantes, un equipo arraigado en la cultura capitalina. Yo creo que el Boer tiene una característica y es que ha llegado a ser, digamos, la expresión fundamental del béisbol nicaragüense. El Boer es de Managua, pero hay boeristas en todo el país. Uno se queda sorprendido cuando va a los juegos de los departamentos y se encuentra que llegan boeristas de los departamentos. ¡Que viva el Boer! ¡Que viva el Boer! Uno de los grandes peloteros en la rica historia del Boer es el gran inicialista Nemesio Porras, ganador de 6 títulos de bateo y eficiente jugador a la defensiva. Hoy en su faceta de presidente de FENIVA recuerda con nostalgia y cariño su paso por los indios. Bueno, haber estado en el Boer siempre para mí fue, en primer lugar, parte de la vida misma. Porque estuve 20 temporadas con el equipo. Una gran experiencia deportiva, una gran experiencia de vida, la comunicación con la gente, con toda la barra, y no solo de Managua, sino de todo el país, sobre todo con los niños que son fanáticos y que ven el béisbol de una manera muy bonita, de una manera de diversión. Vos sabés que es una tradición de más de 100 años y tuve la dicha de esos 100 y pico de años estar 20 y convivir ahí, y todavía después como gerente estuve, y sinceramente, como vos decís, aquí en Managua la gente te quiere, te estima. Los logros del Boer incluyen múltiples campeonatos en el Germán Pomares Ordóñez, además de 5 trofeos de campeón a nivel de la pelota profesional. Pero lo que más destaca en el Boer es el vínculo con sus aficionados. En todos estos años, en todos estos 100 años, en los 20 que yo participé, ha pasado gente muy valiosa, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Han pasado peloteros que yo he admirado mucho, peloteros que se han entregado de lleno a la camisa del equipo, y sinceramente creo que ha habido muy buenos equipos Boer, no solo por el personal que ha tenido, sino por ese juego de conjunto que se ha logrado. Esta institución que ya llegamos a 114 años de vida, que no los tiene nadie, ¿ve? Y que ha sido escuela y vitrina para mucha gente. Esperamos el respaldo del fanático, esperamos ser la aspiración de los chavalos que van creciendo, jugando ahí en los patios, en los barrios, en las comarcas, que aspiren a ser del Boer y que de esa manera contribuyamos al desarrollo del béisbol. La riqueza del lenguaje de estos 200 años se ha fusionado con diversidad de culturas locales, y esto representa un aporte a la identidad nicaragüense. El choque de etnias que vivieron nuestros antepasados no solo repercutió en la cultura, sino también a nivel lingüístico, en ese náhuatl oculto presente en el habla nicaragüense. Sí, el náhuatl, que es la principal lengua indígena que ha quedado en nuestro sustrato,
sabemos que no es originaria del náhuatl, pero sí fue una lengua que adoptaron nuestros indígenas como una lengua dominante, pues antes de la venida de los españoles. Ahora pues ha quedado en el sustrato y tenemos muchísimas palabras náhuatl que están en el diccionario. Podemos ver sus raíces, qué palabras son náhuatl, pero huehuense, por ejemplo, ya es una palabra influida por el náhuatl. Chichí es otra palabra que tenemos de origen náhuatl, pero estas palabras pues que enriquecen nuestro idioma, lo particularizan y son parte de nuestras raíces. Managua a través de los años ha representado un territorio de convergencias. Nicaragua es un país muy rico en su léxico, es muy expresivo. Nosotros tenemos palabras únicas en el idioma, ¿verdad? Que no están en otras latitudes. Entonces aquí en Nicaragua, por ejemplo, el campesino se expresa muy bien. Es diferente escuchar a un campesino nicaragüense que escuchar a un campesino de una región vecina. La propiedad, la expresividad del campesino nicaragüense es muy rica. Un elemento importante dentro de la riqueza lingüística son los mercados. Los mercados son un centro de interés para un lingüista extraordinario. De entrada porque todo el mundo es chele. ¿Sabes que para seducción, el poder de la seducción? Entonces empieza chele, chelita, amor, vas a querer mi vida. Es decir, todo el lenguaje que se utiliza en los mercados, sobre todo el mercado oriental, que ustedes saben que eso es grandísimo, inmenso, y hay una competencia entre los comerciantes tremenda. Entonces hay una serie de palabras que en los mercados se van usando y que también algunos de estos términos van cayendo en desuso y se van introduciendo otros nuevos, porque hay nuevas mercaderías, hay nuevos productos. La tecnología representa una variante que enriquece en la actualidad nuestra lengua. En Managua está todo, pero en Managua están también los términos propios de la cultura digital, que ahora se traslada con una velocidad asombrosa de un país a otro. Aquí las tenemos. Por ejemplo, la palabra meme, ¿verdad? Que hace pocos años se desconocía qué era el meme. Ahora no solamente está aquí en Managua, está en los mismos diccionarios por el múltiple uso que de ella se hace. Esto es como decir una sopa de mondongo, porque todo eso se fusiona en un crisol y da una sola lengua, que es el lenguaje español actual, moderno, contemporáneo, que se habla en Managua. Y donde las personas, por ejemplo, ahora hablan, que antes no lo hacían, whatsappear, yo whatsappeo, tú whatsappeas. La Real Academia ya lo aceptó, se puede decir. Hoy se voy a photoshopear esa foto. Estas son palabras que se introducen con las nuevas tecnologías. Con el pasar de los años y la evolución del mundo, hablamos de una lengua híbrida que posibilita un mundo completamente nuevo de comunicación, que cada día se hace más rica y lejos de dar señales de padecer, se nutre cada día. Estos mercados, de estos barrios populares donde las personas se expresan de la forma más abierta y más espléndida posible, pero también es el mundo de los intelectuales, de las universidades, de las tecnologías de punta, porque donde primero se vende el celular de última generación es Managua, donde primero se establecen todas estas tecnologías en Managua. Entonces, fusión, no solo es la música de donde hay fusión, aquí también yo diría que es una fusión, es un crisol de distintos factores que hace que además por la entonación propia del Managua, entonces aquí se distinga rápidamente una persona que viene de Jinotega, una que viene de Rivas y una que viene de Managua. Durante 200 años, la presencia de indígenas ha inspirado a artistas a conservar las culturas y tradiciones de Managua.
Los primeros habitantes de Managua están aquí desde hace varios miles de años. Managua, por sus características, una zona donde hay abundancia de agua, no solo por el lago, también las lagunas, y habían riachuelos. En aquel momento, cuando estaba el bosque, habían, además del lago, las lagunas, pequeños riachuelos que surcaban todo este territorio, pues era riquísimo en caza. Había una fauna muy rica, tanto acuática como de aves, como de mamíferos, venados, guardatinajas, etc. Y muy fácil de cultivar, terrenos muy fértiles, ¿no? Entonces es uno de los sitios de más antiguo asentamiento en el área de Nicaragua. En Managua existía un culto indígena que se celebraba en el dios Solol, lo celebraban en las sierras de Managua. Y a la hora de la tapizca, a la hora que ya recogían toda la cosecha y todo, entonces había una especie de carnaval, duraba 3 días, bajaban toda la comunidad, venía con su dios, lo paseaban por el lago en las canoas y todo, y luego lo regresaban a las sierras. Nicaragua tiene la fortuna de contar con una gran riqueza cultural. Somos producto de la mezcla de varios pueblos, somos el fruto del mestizaje étnico que inició desde el momento en el que diferentes grupos indígenas provenientes del norte y sur del continente decidieron asentarse en nuestro territorio. Calcula que habían cerca de 40.000 habitantes en el sitio de lo que hoy es Managua. O sea, estamos hablando de una población muy grande, muy numerosa, pero no imaginemos que era una ciudad concentrada, densa, con pirámides, no. Él nos habla de que eran galpones eran barrios, los barrios indígenas, asentados a lo largo de la costa del lago, desde lo que es Matiare hasta Tipitapa, más o menos, que es la zona más fértil. Barrio de pescadores, lleno de amores, paisajito pintado en el Solotlán, lindo rincón de mi camino, casitas asomadas para barrar. Nuestro gran lago Solotlán, entonces ahí se pinta y se llegaba a montarse uno en lo que son las lanchitas pequeñas y andaban alrededor de todo el lago y mientras la gente se divertía, barrio de pescadores. Por eso es que todavía hoy en día se conserva todavía el barrio de los pescadores, porque es en la forma nueva donde nosotros vemos ahora que está el casco histórico de nuestra vieja Managua. Cuando se nombra capital, ¿verdad? Y entonces empieza a modernizarse, empiezan a hacer un palacio que hubo aquí, ¿verdad? Donde es el Palacio Nacional actualmente, estuvo un palacio de gobierno que era neoclásico, muy bello, estilo afrancesado, estuvo la Biblioteca Nacional, vinieron libros de Francia, empezó, digamos, ese afán por ir desarrollando instituciones culturales. Los fenómenos naturales que ha sufrido Managua han marcado y cambiado la ciudad en todos los aspectos y la cultura no ha sido la excepción. Todas las prácticas artísticas contemporáneas han sacado completamente el arte de los museos, de las galerías, de las pinacotecas y el arte se hace, ¿verdad?, más público y se hace más vivencial y también más conectado con las preocupaciones de los hombres y mujeres del siglo XXI. Para mí Managua es una mujer, es una chavala, así la he visto siempre Managua, como la ve Otto de la Rocha en su canción, inmortal digo yo, porque eso va a quedar para las generaciones. Managua, linda Managua, india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nagua, con tu carita pintada, muchachota aseada, mi linda Managua. A mí me gustaría hacer una canción dedicada a Nicaragua entera. Vamos a pensarla, la vamos a hacer. Y claro, todas las canciones hablan de la idiosincrasia del pueblo de Nicaragua. Managua, linda Managua,
india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nagua, con tu carita pintada, muchachota aseada, mi linda Managua. Es una chavala, no es ni morena, nosotros somos una mezcla de todo. Entonces, esa Managua que lucha, que trabaja, que no pierde la alegría, que no pierde la fe ni la esperanza. 200 años donde la influencia indígena ha estado presente tanto en la inspiración artística como la idiosincrasia del capitalino, una fusión que le ha dado identidad a esta tierra de fuego y agua. El rostro de la novia del Solotlán se ha transformado con el paso del tiempo. Sus calles y sus edificios son el testimonio vivo de miles de capitalinos. Tierra bendita y divina es la Managua de donde nacieron ilustres hijos, dilectos en cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz. Mi recuerdo, por ejemplo, de chavalo, yo jugaba, por ejemplo, béisbol en la explanada de Ticapa. La explanada de Ticapa es ahora donde existe el edificio comercial Plaza Inter. Toda esa parte de ahí era un cuadro de béisbol, por ejemplo. Había a la orilla del lago de Managua había un hipódromo donde se corrían caballos de carrera y jugaban polo. A la orilla también, donde es el Estadio Nacional ahora, ahí se llamaba Santa Feliciana. Y ahí había un cuadro de jugar polo. Habían buenos famosos colegios como el Bautista. Ahí estaba otro colegio que estaba en la cuadra, en el Caimito que le decían. Ahí había un famoso colegio que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero existe todavía, existe el colegio, no me acuerdo el nombre. La iglesia del Socorro era famosa, el colegio de los padres, que quedaba frente a la ESO, mejor dicho, frente al Hormiguero. Ahí que había un colegio muy famoso, que era de los padres. En la avenida Bolívar, pues, en la Bolívar quedaba todo eso. Los bancos, el Banco de América, el Banco de Londres, había toda clase de bancos. Y todo, pues, era barato. Para empezar, todavía Managua sigue siendo una ciudad que no es la típica ciudad en el sentido de lo que fuera Managua anterior. Aquí en Managua no tenemos un centro de la ciudad, que es lo que en toda ciudad grande, antigua, existe. Pues un centro de la ciudad donde pues están los cines más importantes, los teatros, los museos, algún parque central, algunas oficinas gubernamentales. Eso no existe, porque a raíz del terremoto y con las recomendaciones de toda clase de expertos que vinieron aquí, que no hay que construir ahí por la falla, la ciudad se esparció todita y entonces es un conglomerado de centros, de minicentros urbanos. Managua ha tenido y tiene 6 planes. Y un plan ha aparecido mejorando al otro, entonces Managua sí tiene planes. Lo que no ha habido es una política para
hacerla, para reconstruirla. Pero aquí estamos pues 200 años después de que se haya hecho Managua, se haya nombrado como Villa, Leal Villa de Santiago de Managua. En Managua hay bastante espacio. Se hacen edificios de apartamentos de 4 pisos y se hacen sus zonas urbanas así parecidas a las que teníamos en Managua, que ya no va a ser posible nunca, porque Managua era una ciudad de un piso. Habían edificios de varios pisos, pero no eran así como quien dice que influyeran pues, en la idiosincrasia de la ciudad. Características más peculiares que identifican a los Managua es cuando damos direcciones. Normalmente utilizamos términos como al lago, hacia arriba o hacia abajo, pero también utilizamos referencias para llegar a un destino. Veámoslo. Managua es una ciudad donde sus calles no tienen nombres. Los puntos de referencia están en cada esquina. Lo curioso es que muchas de estas referencias comienzan con un donde fue, ve hacia el lago, del nuevo, hacia abajo, hacia arriba, sigue recto y dobla a la derecha. La mayoría no saben qué eran esos sitios o por qué dejaron de existir hace muchos años. Uno de ellos es la famosa estatua de Montoya que está cerca del barrio del mismo nombre, o bien la carne asada La Racachaca, el Arbolito y donde fue la Vicky. Podríamos seguir así, enumerando lugares que hoy son referencia en Managua. Managua tiene todas sus calles ya numeradas y cada una de las casas tiene su número. Eso se puede ver en programas, por ejemplo, en internet. Cuando uno busca en Google Earth se puede ver todas las calles, cómo tiene su número, 10ª avenida, 11ª calle, suroeste, noroeste, aparece su nombre, etcétera, pero no se usan, simple y sencillamente no se usa. La gente prefiere usar el sistema de las referencias y además de eso, para decir cuál es la casa, se recuerda de que antiguamente la manzana tenía 100 varas, era estrictamente como la construyeron los españoles, y entonces si una casa queda a la mitad, uno dice a las 50 varas o a la media cuadra. Son pocas las principales avenidas que a lo largo del tiempo han tomado nombre, y las que hoy tienen identidad no es porque la municipalidad así lo haya decidido de forma oficial. Hay travesías que llevaron a ponerles estos nombres, que han sido escenarios de algún hecho o momento que ha dejado huella en la memoria. La pista Jean Paul Jenny es una de ellas. Trato a veces con ingenieros extranjeros que vienen aquí a buscarme, y cuando les hacemos referencia, por ejemplo, dónde fue el Hospital Belespais. ¿Y qué van a saber ellos dónde fue el Hospital Belespais, que está aquí nomás cerca? Esa parte de nosotros es parte importante que recuerdan los extranjeros de nosotros como identidad. Entonces también es una forma de decir, bueno, en Nicaragua no tienen calles con números, sino que tienen calles con referencias o diferentes nombres. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el turismo también se basa en lo que es diferente. Un árbol milenario, un restaurante de antaño, una antigua estación de ferrocarril, un semáforo, una plaza revolucionaria, un bar, los restos de un monumento, el nombre de una pulpería, el color de una casa o un viejo seminario sacerdotal. Todo vale en Managua a la hora de llegar a un sitio. La memoria fotográfica es también, según expertos, la más efectiva, y taxistas así lo avalan, quienes recuerdan también las historias de estos lugares y la mayor demanda que había en la capital, que antes era más segura. Bueno, el más famoso que es el Sume, de donde fue la Pepsi. Los
Molinos de los Feriarrocha, en el Reparto Chique, el Gran Chaparral, el Monumento, el Colegio de la 14, ya nos decían los mercados, el Iván, de los semáforos del Iván, el tope sur de Villaflor, Rotonda Bello Horizonte, la esquina Fiel. En los años 80 por lo menos las carreras andaban por 5 Córdoba, 10 Córdoba, el más caro pues, 20 Córdoba una carrera bien cara. Pero en ese entonces la gasolina valía apenas, el galón valía como 19 Córdoba. ¿Ves? Entonces era más rentable. ¿Aún había movimiento? Sí, había movimiento. Yo a las 9:30, a las 9 estaba en mi casa. ¿Ves? Cuando más había movimiento a las 10 de la noche. Ahora no, ahora tipo 7:30 cuando más noche, o fin de semana, sí. O fin de semana, digamos, llego a las 8:30, 9 de la noche, lo más noche ahorita. Pero Managua tiene, a través de su historia, unas brechas importantes de cambios en su arquitectura y en su ciudad. En este sentido, bueno, podemos mencionar básicamente dos importantes. Los dos terremotos, 1931 y 1972. Son dos eventos o dos hechos que hacen que el Managua transforme su vida en un solo siglo. Pero lo peor es que la ciudad no tiene centro, situación que complica aún más la movilidad. Es por eso que dominar, además de los puntos cardinales, los lugares de referencia, puede facilitar a cualquier persona llegar a tiempo a su destino final. Hemos viajado al pasado y así recordamos lo que ha vivido Managua en estos 200 años. Gracias por habernos acompañado en este especial del Bicentenario de Managua. Nos vemos en la próxima.